¿Qué tal? Buenos días. Eres un joven universitario que se encuentra elaborando un trabajo recepcional en la modalidad de tesis, tesina o monografía y estás aún triste de concluir, pues precisamente después del capítulo donde has analizado tus resultados y has concluido, vienen un par de elementos que son particularmente importantes vigilar a la hora de el proceso de cierre de un trabajo de esta naturaleza. Y me refiero particularmente al índice y a la introducción. Al respecto de estos dos puntos, precisamente en esta presentación o tutorial, como le quieras llamar, vamos a abordar algunos aspectos que te sugerimos tomes en consideración a la hora de sentarte a escribir, particularmente la introducción y a integrar el índice de tu trabajo recepcional. Dicho esto, me parece que es importante hacer algunas aproximaciones a lo que finalmente debemos de entender por introducción y cómo es que finalmente nos podemos sentar a planearla y por supuesto a desarrollarla. Al respecto de ello, es importante señalar que una introducción es un aspecto, es un punto, es un rubro de un trabajo de investigación que solemos sugerir pensarlo como lo último que podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque finalmente, como su nombre lo dice, tenemos que desarrollar un texto que aproxima al lector algunos aspectos generales y en algún momento particulares del trabajo que estamos presentando, en términos de su estructura, pero también en términos de su contenido. Y por eso lo más conveniente es que una vez que ya elaboraste tus conclusiones, ya tienes el registro de la lista de tus fuentes de referencia, ahora sí te dispongas a sentarte a escribir la introducción. Pues como su nombre lo dice, hemos comentado anteriormente, precisamente queremos que a través de ella quien nos lea, que puede ser tu asesor o director de tesis, pero también pueden ser tus prejurados o jurados, tengan la oportunidad de explorar a través de la introducción sobre aquellos contenidos que tú vas a desarrollar de manera profusa a lo largo de tu trabajo. Y en ese sentido, entonces, como apuntaba también hace un momentito, es importante saber de qué consta precisamente una introducción. Yo regularmente como profesor responsable de formar a estudiantes que se acercan a la planeación y diseño de este tipo de trabajos, suelo recomendarle que la introducción la visualicemos en dos momentos. Un primer momento donde hacemos un ejercicio de contextualización para hablar acerca de algunos aspectos relacionados con nuestro problema de investigación, nuestro objeto de estudio, particularmente trazando algunos elementos que tienen que ver con el escenario donde yo ubico la problemática disciplinaria que estamos abordando, para que después procedamos a describir de manera muy resumida en qué consiste la estructura del documento, particularmente haciendo referencia al capitulado y al contenido que precisamente en ese capitulado vamos abordando. Dichas estas consideraciones, veamos cómo podemos desarrollar una introducción. Primero que nada, como profesor, suelo recomendar a todos los estudiantes que precisamente cuando nos vamos a sentar a redactar la introducción, como autores sería recomendable que lean de manera completa el trabajo. Un trabajo que se ha hecho poco a poco por momentos y a retazos. Por lo tanto, volver a leer la tesis, la monografía o la tesina nos da la oportunidad como autores de recuperar buena parte de la información que hemos desarrollado y que de manera integral permite no solamente afianzar los conocimientos que tenemos con relación al objeto que hemos investigado, sino que además nos refresca la memoria, una memoria que se ha venido construyendo, como hemos dicho, por etapas y que en este momento no solamente se recupera, sino que además se permite a la consolidación de ese conocimiento que finalmente
arroja el trabajo que hemos hecho y que es necesario que lo conozcamos o lo recuperemos precisamente para el desarrollo de la introducción. Es importante también señalar que esta posibilidad de volver a leer de manera integral nos permita asumir una mirada reflexiva, crítica, dubitativa, si queremos, para precisamente sentarnos a escribir una introducción y que ésta se desarrolle en los mejores términos. Como estudiante a punto de egresar o como investigador en formación o principiante, es importante señalarte que, tal y como lo hemos apuntado previamente, suelo recomendar que la introducción la pensemos en dos momentos. Primero que nada, el planteamiento general del trabajo, donde podamos hacer algunos apuntes relacionados precisamente con nuestro problema de investigación. Incluso hay algunos autores que recomiendan que la introducción hagamos algún apunte en torno a las preguntas o a los objetivos que finalmente condujeron esta indagación. Es recomendable que en ese sentido tú junto a tu director o asesor de tesis lo puedan decidir convenientemente y a continuación desarrollarlo en la introducción. Es importante en ese sentido también dejar subrayado que una introducción para un trabajo recepcional tiene una extensión. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en muchas ocasiones los estudiantes suelen preguntar, bueno, profesor, ¿y qué tan larga tiene que ser la introducción? A mí me parece que una introducción más o menos razonable puede ser, no sé, de una cuartilla y media, dos cuartillas a tres cuartillas. Por supuesto, dependiendo mucho de la modalidad del trabajo que han hecho. Y no me refiero únicamente a que si es una monografía, una tesina o una tesis, sino que además, si el producto que estás entregando, como ocurre en el caso de la Universidad Veracruzana, donde es una evidencia del aprovechamiento a partir de una experiencia de formación que se vive en el aula, preferentemente, en ese sentido entonces la introducción también forma parte de un ejercicio de aprendizaje. Es decir, la introducción también te permite a ti desarrollar algunas habilidades que supongan a la larga un conocimiento adquirido. Entonces, eso es importante no perder de vista con relación a la introducción. Ahora, en los pormenores, si hablamos del contenido de la introducción, como hemos dicho, podemos pensarla, visualizarla en dos momentos. En la primera parte es importante tener presente, debes hablar sobre aspectos generales de tu trabajo. ¿Qué investigaste? ¿Cuál ha sido el contexto del estudio? Incluso la naturaleza del mismo. Y como hemos apuntado previamente, hacer referencia a algunas preguntas, como pueden ser las de investigación u objetivos, incluso preguntas detonadoras que te permitan argumentar, plantear ideas relacionadas a tu trabajo, en la introducción tienen cabida y eso es particularmente importante. Al respecto de esto, como lo has hecho a lo largo del trabajo y por eso también es importante revisitar al mismo, tú tienes que demostrar conocimientos generales de una investigación de la que tú eres el responsable. Y en ese sentido, desde la introducción ya tienes que comenzar a demostrar los dominios argumentales que deben de caracterizar a todo aquel que elabora un trabajo de esta naturaleza. Estamos hablando en todo caso de competencias discursivas para poder plantear ideas, argumentos con coherencia, claros y por supuesto empleando un lenguaje académico que le sea propio a la disciplina donde te estás formando. Eso es particularmente importante porque además habla del tipo de alfabetización académica que tienes para el manejo de un lenguaje formal académico teórico. Es importante en ese sentido que cuando hablamos del contenido en la introducción, también pensemos que una introducción tiene que ser suficientemente clara, pero particularmente sintética en relación a todo lo que vas a desarrollar en tu trabajo. No olvides que tiene como intención acercar, permitirle a quien lee, perdón, conocer y explorar en algunos aspectos generales del contenido. Y aquí las preguntas y objetivos se centran en el foco de interés de tu trabajo. En la segunda parte
es importante que en la introducción de tu trabajo recepcional, en la modalidad que sea, debemos hablar de la estructura formal de una introducción. Por eso, para poder apoyar en la comprensión de en qué consiste una introducción para un trabajo como el que estás haciendo, hemos hablado de dos partes. Y eso tiene una intención particularmente pedagógica para facilitar su comprensión. En ese sentido, entonces, estamos hablando de la estructura de la parte introductoria de tu documento que estás presentando. Y en ese sentido, entonces, la segunda parte particularmente se tiene que centrar en la descripción de tu capitulado. Es decir, en qué consiste el capítulo 1, 2, 3, 4, los que sean. Hay que dejarlo apuntado, el número de capítulo, el nombre del capítulo y por supuesto describir algunos aspectos que sean centrales en el abordaje que del contenido haces en cada uno de ellos. Otro aspecto que es importante dejar apuntado aquí es que no pierdas de vista que tu trabajo recepcional se ubica en un campo de conocimiento, es el resultado de un proceso formativo en una disciplina. Por lo tanto, sí es importante que tengas presente que debes de hablar en términos académicos, en términos formales. Digamos que te tienes que lucir empleando un lenguaje teórico conceptual que le permita a quien está leyendo la introducción que reconozca que precisamente tienes los atributos que van a definir parte de tu perfil profesional. ¿Al respecto de qué? Al respecto del manejo teórico-metodológico de todo aquello que desde la investigación te permitió a ti elaborar un trabajo y que aquí, en el caso de la segunda parte de la introducción, se centra específicamente en describir el capitulado. Incluso, como aquí se dice en esta cuarta viñeta, es importante hablar acerca de tu formación, o más bien hablar acerca de el papel, el rol que en tu etapa formativa ha jugado una experiencia como la que estás reportando. Eso es particularmente importante. Hay algunas instituciones educativas del nivel superior que tienen un reglamento y en el reglamento se establece con mucha claridad la naturaleza de un trabajo recepcional como el objetivo y lo que debe de ser capaz de mostrar por escrito un estudiante que elabora este tipo de documentos. Y en ese sentido es importante que tú también te des la oportunidad en la introducción y en la parte de cierre de hablar acerca de los beneficios del aprendizaje, de la experiencia que pudiste haber adquirido a lo largo de este proceso de indagación que ahora estás reportando, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos ahora al índice. ¿Qué elementos lo integran? Y aquí, bueno, pareciera ser mentira, pero de pronto uno puede encontrarse algunos errorcillos o deslices en los índices. Y en virtud de siempre pensar como académico que un trabajo que se reporta a través precisamente de una tesis, de una tesina o de una monografía, ha supuesto una inversión de energía, de tiempo, de recursos, de inteligencias, hay que vigilarlo, hay que cuidarlo hasta el último de sus detalles. Y en ese sentido, entonces, el índice, o más bien en cuanto al índice, yo no sé si tú tengas la experiencia, seguramente sí, que de pronto te encuentras un documento electrónico, por ejemplo, y ves el índice, le das clic al hipervínculo de, del índice y de pronto te lleva a una página donde efectivamente está el tema, pero no necesariamente es la página correcta. Y eso hay que cuidarlo, ¿ok? Entonces, al respecto de ello, hablemos entonces del índice de entrada. La Real Academia nos dice que el índice precisamente es, dice, y leo textualmente, una lista de materias, capítulos o nombres contenidos en un libro u otra publicación, junto con el número de página en que aparecen que se coloca al principio o al final de la obra. Destaco aquí como subrayado capítulos, libro u otro tipo de publicación. En ese sentido sí es importante destacar que de eso se trata,
de establecer una lista donde presentamos, hacemos visibles los elementos más importantes que conforman el capitulado y el contenido del trabajo recepcional. Y al respecto de ello, se dice que hay que ponerlo junto con su página. Y en ese sentido, entonces, es bien importante que no perdamos de vista el papel que juega numerar los capítulos y su contenido si forman parte de un índice. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver trabajos recepcionales donde no hay tampoco páginas y entonces estaríamos incumpliendo, perdón, con un criterio que desde su definición nos habla de dos elementos, el contenido y la página para poder integrar la lista de ese índice. Y bueno, en el caso de un trabajo recepcional, podemos hablar de índice de contenidos. Y al respecto de ello, también definiciones.com nos habla acerca de la organización de las secciones o capítulos que conforman un documento. Y en ese sentido, es bien importante entonces que entendamos que un índice visibiliza la organización estructural y por sus contenidos que estamos anticipando y que luego se desarrollará en cada uno de los capítulos de tu trabajo recepcional. Al respecto de ello se dice, primero, las secciones o capítulos deben estar organizados en el mismo orden en que aparecen en el libro. ¿Vale? Eso es importante. Y aquí, por supuesto, está implícito que a título del capítulo, número correcto de página. Dos, en el índice debe aparecer el nombre del capítulo e inmediatamente después el número de la página donde comienza dicho capítulo. Yo creo que no hay mucho más que decir al respecto de qué es un índice. Lo importante es entender que es una relación donde presentamos el contenido del trabajo y su correspondiente página que ocupa en el documento que estás presentando. Pues bien, ¿cómo desarrollar el índice? Para aquí yo hablaría particularmente de dos alternativas. La primera es hacerlo de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya sabes, un procesador de texto te da la oportunidad de trabajar con índices o con tablas de contenido. Tú puedes utilizar esta herramienta para facilitar precisamente de manera automática la integración del índice y eso tú lo puedes realizar precisamente una vez que ya tienes todo el trabajo utilizando las herramientas que te permite el procesador de texto para ir nombrando los capítulos de tal suerte que te permita de manera automática ir integrando el índice o la tabla de contenido. Allí sería bueno que tú le echaras un ojo a la serie de herramientas que te permite el software para que te des cuenta de este tipo de aplicación y lo ejecutes. Ahora bien, si eres a la vieja usanza, como quien te está hablando, que se formó todavía cuando... No, yo creo que no. Las generaciones actuales ni por asomo lo aprendieron de esa forma, pero mi primera tesis la hice en una máquina de escribir y por supuesto todo se hacía a mano. Y a eso me refiero. Si tú lo quieres hacer a mano porque te gusta también la talacha de carácter artesanal o se te hace más fácil y funcional, pues bueno, es una práctica, es un hábito y al respecto de ello, lo más conveniente es que no hagas una lista de contenidos, sino que para que quede mejor organizado, mejor encuadrado, utilices tablas de contenido que te permite precisamente la inserción de una tabla para que tú vayas ahí desarrollando todos los capítulos, los descriptores del contenido de los capítulos y el paginado por cada uno de los elementos que tú estás declarando en el capítulo. Es importante al respecto de ello que si lo haces de manera manual, vayas confirmando que lo que estás declarando como su página, efectivamente tú lo confirmes. Y para ello, bueno, tú sabes que una hoja de Word tú la puedes dividir en dos partes para que en la primera parte tengas visualizada la tabla de contenido y en la parte de abajo tú vayas haciendo la revisión de tu paginado para confirmar que efectivamente se confirma, para confirmar que efectivamente la página que tú estás declarando en el índice
es la que tú estás viendo a la hora de revisar precisamente página por página en donde se ubican cada uno de los elementos que tú estás enlistando en tu índice. Si te das cuenta, son dos alternativas. Seguramente ya has tenido experiencia al respecto, por lo tanto no tendría yo ninguna duda de que esto se te facilitará. Yo lo que quiero dejar subrayado es que no debes de perder de vista que te has esforzado mucho, le has invertido mucho tiempo. Hay una calidad en tu trabajo reconocida por quienes te han acompañado en el proceso de elaboración, como puede ser tu asesor, tu director o codirector de tesis, de monografía o de tesina. Por lo tanto, el índice también hay que cuidarlo, ¿ok? Entonces, eso es particularmente importante. Y ya para ir terminando, algunas consideraciones finales que te haría es, en primer lugar, no olvidar lo recomendable que es elaborar tu introducción después de haber revisado el documento completo. ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar precisamente abordar aquellos aspectos generales relacionados con tu tema o tu objeto de estudio. A continuación, es importante que no pierdas de vista que después de haber hablado sobre aspectos generales, donde incluso las preguntas y objetivos de investigación han sido referidas como los aportes que a tu experiencia como estudiante te ha dado este proceso de investigación que ahora reportas, tomes en cuenta que debes de hablar de cada uno de los capítulos y de aquellos aspectos que en su contenido serían más importantes. Entonces, eso es especialmente importante. Ahora bien, con relación al índice, pues bueno, ya te lo he dicho recientemente, lo podemos hacer de manera automática o manualmente. En cualquiera de las dos opciones hay que confirmar. En el caso del automático, lo más probable es que no tenga ningún problema el software para ubicar exactamente la página y el contenido en el lugar correcto. Como quiera que sea, a veces hay trampas de la tecnología o por algún error en la composición que hemos hecho de los títulos, de los apartados, pues es preferible confirmar la página, ¿no? Para contrastar el índice con la página correspondiente. Y si lo haces de manera artesanal, de manera manual, cuanto más. Hemos recomendado que se haga particularmente a través de una tabla de contenido, como por ejemplo esta imagen que puedes estar viendo tú, que lo único que, haciendo una analogía con relación al índice, lo único que diría es que, por ejemplo, capítulo primero en una columna a la derecha vendrá la página. Debes leer tu documento completo antes de elaborar tu introducción. Ese es un contenido primero del primer capítulo y su página. Entonces, esta es una tablita. Lo que recomiendo es que, ya saben, en un índice se puntea, es decir, se ponen puntos para conducir a la página. Aquí hay una línea y solamente hago esa observación porque ustedes seguramente lo saben. Bueno, pues esperamos que esta presentación les sea útil, que particularmente les facilite entender en qué consiste una introducción y en qué momento se tiene que hacer, y para lo cual hemos sugerido volver a leer todo el documento. Y por otra parte, ¿qué es el índice? ¿En qué consiste el índice? ¿Y qué es lo que debemos de vigilar? Agradezco su atención y esperamos que en algún otro momento y en un trabajo similar nos podamos volver a comunicar. Gracias y hasta siempre.